Los periodistas. Échale. Bueno, pues reapareció el niño Fritz. No, no, no reaparecí, güey. He estado ocupado, viajando, chingándole. No es cuestión de milagro, carnal. Oye, pero pues ya tú vives de tus regalías, de todo, Y, ¿no? y, y, y hay que ¿Para chingarle, qué trabajas más? porque estar de ocioso, ve tu cara, cabrón, estar de ocioso es malo para la salud. No, hombre, yo estoy desde las 4 de Ah, la mañana, man. bueno, yo nomás digo. Bueno, a ver, hay un chorro de temas, pero fíjate que tú has estudiado los movimientos universitarios, los has vivido, tu familia ha estado involucrada, tu abuelo, Nací en uno. naciste en uno. Has leído mucho, has platicado mucho con actores, con gente que intervino en su momento en los movimientos universitarios de uno y de otro lado, de los diferentes grupos. Se ha escrito mucho, algunas cosas ciertas y otras mentiras inventadas, y algunas historias, leyendas que buscan ocultar la verdad, Como toda historia. como el caso del paso del gobernador Gonzalo Bautista. ¿No? Esa parte ahí la escondieron bien todas las partes. Bueno, no todas, hubo una que estuvo constante, ¿no? A mí me preocupa, aunque yo no soy universitario, no, o sea, no estoy dentro de esa gama, pero me preocupa como ciudadano que cuando algo pasa en la UAP, antes decían que en la Volkswagen, cuando algo pasa en la UAP, normalmente es el inicio de algo que o transforma, o deteriora, o evoluciona, o provoca una revolución, o algo sucede con Puebla cuando algo pasa en la UAP. Y hasta ahorita las cosas las hemos visto muy tranquilas, hasta que empezaron los paros de labores. Vi que la primera manifestación, y fue cuando te busqué, que ya no pudimos vernos para otra entrevista, empezó en medicina. Siempre el surgimiento del descontento de los estudiantes de medicina o los profesores de medicina es como que la punta del iceberg de algo que está pasando en la universidad. Lo de medicina parece ser que se quedó en un intento quizá mayor, pero que se tomaron decisiones, no es culpa de la rectora ni de la administración que hayan recortado las plazas para las prácticas de los estudiantes en los hospitales públicos. Es otro asunto totalmente diferente. Pero en consecuencia vinieron otros paros en otras facultades, en otras escuelas, en algunas todavía se tienen pendientes. La administración ha estado negociando, dicen, se han sentado, dicen, con los estudiantes, dicen, digo dicen porque a mí no me consta, pero leo cosas que publican en las redes sociales, que si el pliego petitorio, que si los salarios de los hora clase, que si los... No entiendo. La verdad es que no entiendo muy profundamente. Pero de pronto aparece una manta en una de las mesas informativas de, no sé si en psicología o en filosofía y letras. Aparece una manta donde dice, fuera antorcha campesina. Y días antes, el gobernador denunció que Antorcha Campesina tenía metidas las manos en, en el movimiento de paros estudiantiles. Y yo dije, puta, ojalá tenga la información suficiente para hacer una afirmación de esa magnitud, porque dije en un programa, y ya me criticaron, pero pues ni modo, así es uno, ¿no? Este, siempre tiendo a lo mismo, como los toros, ¿no? Que van al, van al trapo, van al trapo, y no vamos a hablar de toros, porque hace rato hablé con Noé de toros, pero dije, todos los gobernadores que se han metido cuando hay un tema de la universidad, contra la universidad, o en función de lo que está pasando en la universidad, han tenido problemas. No, bueno, a final de cuentas es obvio que tiene que irse calculando desde el gobierno del Estado
porque ya como bien lo mencionaste, tanto la Volkswagen como la Universidad Autónoma de Puebla son dos entes, uno económico, político, social, la Volkswagen, ¿no? Sí, Que de la década de los años 60 para acá tuvo su impacto económico trascendente. Recordemos las huelgas de los años 70, claro. Volkswagen, la creación de su sindicato, perdón, independiente, claro que generaba toda una ebullición en Puebla porque la economía se trastocaba, ¿no? Y la Universidad Autónoma de Puebla, más allá de lo histórico, ¿no? Evidentemente, recordemos que a partir del 61 la reforma universitaria en Puebla genera este nacimiento, por ejemplo, de consignas como cristianismo sí, comunismo no, a nivel nacional, nada más y nada menos. Correcto. Entonces, que en la actualidad se esté suscitando este tipo de inconformidades desde la base estudiantil, desde las bases gremiales de los docentes, evidentemente trastoca a la ciudad, trastoca al Estado, ubicando que la presencia de la universidad no solamente se reduce a Puebla capital, sino que tiene campus en varios de los municipios del estado de Puebla. Y entonces es obvio que el gobierno del estado tenga que tener un foquito rojo encendido. Más allá, desconozco, no tengo información si Antorcha esté o no intentando sacar rajas, sacar jugo, obtener una pesca al respecto, ¿no? Lo que sí me ha quedado claro es que los jóvenes han sido muy puntuales en plantear, en externar que no existen manos de Antorcha Campesina en su movimiento. Por otro lado, evidentemente, medicina y leyes, ¿no? No solamente medicina, ha A ver, sido... espérame, déjame darte un dato ahí, porque así como tú dices que no tienes la información, yo tampoco, no estamos en la universidad, vamos, no leemos lo que se publica, lo que circula en redes sociales y yo pongo en duda muchas cosas, ¿no? Otras, ¿no? Pero Pepe Ojeda, que está dando clases en la institución y que es profesor y anda metido en estos rollos del análisis político, me dijo este lunes, dice, mira, es que hay que ver lo que está pasando en Chapingo. En Chapingo hay paros, hay una huelga, comenzó con paros y luego vino una huelga, y Antorcha tiene metidas las manos. Entonces, quizá quieren replicar el escenario No, en la Benemérita. no, no, perdón, pero ahí sí, para mí, No, no, Pepe, yo ya te digo por lo que eso, dijo. bueno, por eso, y para mí, Pepe ahí está equivocado, porque no puedes asociar territorialmente lo que es Chapingo en específico, que es una universidad mucho más pequeña a la capacidad que tiene la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y no estoy diciendo ni que sí ni que no, estoy diciendo textualmente lo que dije fue cómo los chavos han salido a externarle al señor gobernador, oye, no, 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 nuestro movimiento no está contaminado por intencionalidades de Antorcha Campesina, no estamos siendo manipulados, bla, 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 ¿sí? Porque si algo también es cierto que hemos tenido como eh, descontrol es la información. Por desgracia, para mi gusto, este movimiento, si algo ha tenido, es carencia de información de ambas partes. De vez en cuando sale un comunicado de la rectora, de vez en cuando sale un TikTok, un tuntún, un tan tan de los estudiantes, ¿no? Pero, por desgracia, no, yo que dentro de mis múltiples actividades, de pronto he intentado informarme qué está pasando y entonces acudo a los amigos, marco el teléfono, sostengo conversaciones con diversos actores y me dan su punto de vista. Pero a final de cuentas, la información no, para mi gusto, no ha fluido de manera transparente como tal. Ya, Creo que a final de cuentas sí hay una serie de inconformidades, sigue habiendo a ver, acoso en sexual. una institución de ese tamaño debe haber inconformidades. La rectora Yo, anunció este fin de semana una inversión de 160 millones de pesos para solucionar, soliviantar o como le quieras llamar, algunas de las demandas que piden los estudiantes, que me imagino que algunas tendrán toda la razón y a lo mejor son exageradas o son puntos de vista según del lado de la banqueta donde estés. Lo que me preocupa de fondo es que el gobierno del estado de Puebla, en boca de su gobernador, de nuestro gobernador, exprese
que tiene conocimiento y pide públicamente que Antorcha Campesina saque de las manos. Los antorchos en boca de Celis Aguirre, que la figura principal en el Estado, porque pues, Aquiles Córdoba es a nivel nacional, dijo, no, no tenemos nada que ver en el tema de la universidad. Algunos estudiantes que están en la UAP viven en la casa de los estudiantes de Antorcha Campesina porque es gente pobre y nosotros les damos alojamiento. Pero esa partecita de la figura del gobernador que diga, ¿tiene Antorcha metida en las manos? ¿Qué piensas de eso? Digo, yo espero que si lo dijo es porque tiene la información real, ¿no? Y no que le hayan engañado, lo cual sería peor todavía. Por eso, ahí al que más bien tendrías que preguntarle eso es Alejandro Armenta, no a mí, porque yo no tengo la información correcta, concreta. Yo ya dije lo que comenté, cómo los estudiantes salieron a decir, aguas, no está Antorcha detrás nuestro, ¿no? Y si el gobernador señala como tal y solicita que Antorcha no se involucre, supongo, me quiero imaginar que contará con los datos para salir en 2 ocasiones, si no mal recuerdo, lunes y miércoles, ¿no? 2 veces. A hacer la afirmación. Y yo me quiero imaginar que está bien informado, digo, es obvio, ¿no? Evidentemente, ante una manifestación, ante un movimiento social, como es común, cualquiera intenta encontrar en agua revuelta sus propios pescaditos, ¿no? Y no me estoy refiriendo a los años 70 y no estoy refiriéndome al antiguo Partido Comunista Mexicano. Únicamente estoy planteando que hoy por hoy es un movimiento que creo que tiene parte de sensibilidad debido a la evidente residuos de una universidad tan grande, ¿no? Y que se atendió medicina con las solicitudes, las demandas de medicina con una prontitud maravillosa para mi gusto, Sí, rápido, rápido. ¿no? Y Sí. de pronto un letargo y una lentitud ante la asociación del resto de las facultades de ver la coyuntura de, empezamos de medicina, pues ¿por qué no vamos nosotros? ¿Me explico? Porque también es parte del historial. O sea, los primeros que protestan con una serie de demandas y que son las únicas que realmente conozco, no conozco las de administración pública, no conozco las demandas de la Escuela de Artes, no conozco las demandas de comunicación, la Escuela de Comunicación, no digo, en términos genéricos, todos van a decir queremos mejores laboratorios, que los maestros estén mejor preparados, pero esas son generalidades que tendría que cubrirse en su totalidad la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que siendo tan enorme como es obvio que hay carencias para comprar equipo que satisfaga la necesidad profesional de tanto alumno. Y ante el reclutamiento de académicos, de profesores, para que den la cara frente a un pizarrón, es obvio que se te cuela gente que no está totalmente preparada, ¿no? En términos Sí, genéricos, pues. sí, sí. Sí, Como cuando no, eso lo contratas a un entiendo, vendedor en Walmart, ¿no? Y no lo es la entiendo persona más, perfectamente bien. O sea, y no es la son persona más, déjeme acabar, chingado, y es no es que la son persona dos más temas adecuada, diferentes. y no es la persona Sí, más adecuada para atender al público, chingado, ¿no? sí. Entonces, ah, ¿sale? Ahora sí. Sí, pero yo quiero sacarte el tema de por qué el gobernador se metió en eso. Y yo quiero preguntarte por qué no se lo preguntas a Alejandro Armenta y no a mí, carnal. O sea, ¿cómo quieres que yo genere una hipótesis Pues es que antes? no es mi colaborador, ¿cómo le voy a Te preguntar? paso su teléfono y contáctalo, carnal, no me No, si su jodas. teléfono lo digo, o sea, yo quiero pensar que un gobernador no abre la boca nomás porque sí, pues debe tener información. No te sé decir, carnal. Ahora, en el supuesto caso de que es cierto, qué peligroso que Antorcha Campesina se meta en la UAP, No, no es ¿no? peligroso, es común, lo dije hace rato. Ante todo movimiento, cualquier grupo a río revuelto va a intentar colocar o rescatar o que sus pescaditos se beneficien, carnal. Digo, a ver, no nos asustemos, no juguemos algo que, ¡guau! ¡Qué peligroso! ¿Qué? No, es común. O sea, si no estamos conscientes de lo que tiene que ver con los movimientos genéricos de una sociedad donde actúan cualquier cantidad
de intereses, cualquier cantidad de grupos, cualquier cantidad de situaciones, pues no estamos entendiendo nada. No se me explique. O Sí, sea, pero ni estoy a yo, favor ni estoy en contra. Lo que estoy como soy diciendo, tonto, pregunto de nuevo, o sea, hasta que pues no sé si seas caiga el tonto o 20. no, pero lo que yo voy es, dentro de todo movimiento social, siempre va a existir la apuesta de diversos grupos que intentan, evidentemente, entrar a la coyuntura Sí, para un beneficio sí. particular. Pero fíjate que en los anteriores movimientos universitarios Antorcha no había estado figurando. No se Porque, ¿en qué movimientos anteriores te quieres referir? Los 60 todavía no existía Antorcha todavía no como. existía Antorcha. O sea, Antorcha es un grupo que se va formando en los 70s y cuyo máxima representatividad y fuerza es los 80s, específicamente, si no mal recuerdo, Jiménez Morales, gobernador. En la época de Guillermo Jiménez Morales, que algunos ¿De le acuerdo? advirtieron que no lo cobijara, etcétera, sí. Ahora, también salió por ahí algún asunto en el pliego petitorio de alguna de las escuelas, aparte de todas las cuestiones académicas, salariales, lo que tú quieras, los baños, el papel para el baño, qué sé yo, que no se reelija la rectora Cedillo. Bueno, ahí ya están en una solicitud del reglamento genérico de la universidad, que eso corresponde al Consejo Universitario, modificar la constitución, la ley universitaria, ¿no? Entonces, ahí sí ya me parece, a ver, es como en el 68 nunca se pidió la destitución de Gustavo Díaz Ordaz, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí sí creo que es una demanda fuera de lugar, tomando en cuenta que estamos en marzo y que para septiembre tenemos elecciones y que yo sepa, una ley de estas, una modificación a la legislación universitaria, tiene que incluso pasar por el Congreso del Estado. Claro. Entonces, tampoco es de, vamos a palomearle, sí, que ya no existe la reelección. Y no es la reelección en la figura de la doctora Cedillo, es lo que se vino planteando en las reformas a la ley universitaria. Entonces digo, también, a ver, es ahí donde digo, espérense, o sea, no estemos pidiendo el asalto al cielo en un parpadeo de una inconformidad que trae denuncias, demandas muy legítimas y otras que de pronto quieres alcanzar el cielo en un ventanillo. Esto te permitiría ver que el movimiento se puede politizar y no necesariamente estar en función de las necesidades académicas de los estudiantes. Esto me permite ver que todo movimiento es politizado. No hay movimiento sin politización, es lo que te estoy diciendo desde hace rato. Sí, Cuando pero acuérdate que yo soy tonto, tengo que seguir preguntando. ok, tonto. Entonces, todo movimiento va a ser politizado, carnal. Movimiento que no sea politizado, movimiento social que no sea politizado e Sí, porque el ideologizado, movimiento de los pistones, pues no es politizado. el de los toros. No, los pistones del motor de un coche de combustión interna, pistón, cigüeñal, o sea, no. ¡Cucú! ¡Cucú! No sabes que los coches tienen un motor de combustión Diría mi interna. hermana, no mames, en tiempos de guayabas, cabrón. Ahora sí, ¿qué onda? El desmañanado soy yo, güey. Tú estás. ¿Qué onda con tus pestañas que no han terminado de despojarse de los sueños? Ay, Dios mío. Bueno, vamos a cambiar de tema. Viene. A ver, cuéntame de la presentación de la cuarta edición, Mm. libro que fuiste a Cuernavaca. El fin de semana en Cuernavaca, durante la feria del libro en la ciudad de Cuernavaca, se Sembrar las distribuyó, armas. se distribuyó gratuitamente la cuarta reedición de este libro que le doné a la brigada para leer en libertad los derechos, o sea, de esto no cobro un peso, esta biografía que escribí sobre Rubén Jaramillo, que fue uno de los capítulos de Memoria Roja, pero que para este libro evidentemente amplió la narrativa y rescató varios de los datos biográficos de Jaramillo que no vienen en Memoria Roja, ¿no? Y evidentemente me encantó que esta cuarta reedición fuera distribuida de manera gratuita en la Feria del Libro de Cuernavaca, Morelos, siendo que, como sabemos, Rubén Jaramillo era morelense y para mi gusto es el primero que irrumpe en la lógica de entrar desde una actividad nuevamente armada ante el nuevo giro que está tomando las riendas y la política de los gobiernos revolucionarios. Estamos hablando de 1943, cuando ya lleva 3 años en la presidencia Miguel Alemán,
y que evidentemente el cachorro de la revolución, como todos sabemos, está dando un giro a la corrupción, a la impunidad, Miguel Alemán. el alemanismo, exactamente, ¿no? Y yo siempre he considerado a Rubén Jaramillo como el primer guerrillero del siglo XX. Y sembrar las armas tiene que ver con la postura del entonces capitán zapatista, de Emiliano Zapata, Rubén Jaramillo, quien en 1917 le dice a su grupo, a su tropa, sembremos las armas porque tal vez volvamos a necesitarlas. No las entreguemos al gobierno de Carranza, que recordemos que además el gobierno de Carranza es el traidor a Emiliano Zapata, abril de 1919, Chinameca, donde precisamente participa el poblano, que luego es general Sánchez Taboada, ¿no? Y que luego fue presidente nacional del PRI, que es el primero que le da su chamba a Luis Echeverría Álvarez como secretario particular. Y para que vean que sí sé de historia, chingado. Y entonces fue un gustazo tener la oportunidad de participar en esta feria del libro y regalando esta biografía del insigne líder campesino Rubén Jaramillo, asesinado el 23 de mayo de 1962 junto con sus dos hijastros y su esposa embarazada en las faldas de las ruinas de Xochicalco, Morelos. Qué poca madre, ¿verdad? Así es. Oye, Fritz, otro tema. ¿Cómo has visto a Claudia Sheinbaum, Poca madre, a la presidenta? poca madre. ¿Coincidirás conmigo que ante el golpeteo se crece? como, como, como espuma de una lavadora, cabrón, que no tiene tapa. Es, es sensacional lo que está haciendo en relación a la postura que ha guardado Canadá, que ya le costó el cargo al primer ministro, entre otras cosas, y a la postura de la Comunidad Económica Europea, que también ya se puso en otro carril. O sea, tú la has tratado, la conoces, por supuesto, No bien, tampoco es que y- seamos carnales. no, bueno, pero sí sabes más de ella que yo. Pero ¿tú te imaginabas que iba a comportarse así? ¿Tiene buenos asesores? ¿Es ella? ¿Es su temperamento? ¿Es su carácter? Sí, Está sí. pasando a la historia de una manera O impresionante, sea, ¿eh? a las tres preguntas que lanzaste, ¿sabía yo que iba a actuar así? Sí. ¿Tiene buenos asesores? Sí. ¿Es ella? Sí. Me queda claro que bajo el momento histórico que estamos viviendo, ante un personaje tan controversial en su propia locura como es Donald Trump, Claudia Sheinbaum está portándose de una manera, o sea, no podríamos haber tenido mejor representante del pueblo mexicano para defender la soberanía, la dignidad y la situación sin terminar de confrontarte con un toro desbocado, ¿no? Que te puede terminar arrollándote de manera salvaje, ¿no? Y que eso traería consecuencias para México muy, muy graves, ¿no? Entonces me quedo maravillado con todas sus respuestas. La aceptación de Claudia ha subido de manera Tremendo, impresionante, tremendo. diferente a lo de que fue la elección en junio del 2024. Y siempre he dicho, estoy esperando los 100 días de Donald Trump para ver cuál es la aceptación del pueblo norteamericano, ¿no? Que no va a ser el de Claudia. Bueno, O sea, ya convirtió la Casa Blanca en un stand de venta de Tesla. ya convirtió la Casa Blanca en un burlesque En un burlesque. donde hay una serie de actores tragicómicos que abren la boca y que actúan como eso, como burlesque, carnal. No solamente a nivel, no solamente está queriendo ser el representante que no, económico de esta compañía, sino que, perdón, porque su equipo también suelta una serie de barbaridades hermosas, hermosas. Y me queda clarísimo, hoy por hoy México se debe de sentir a toda madre porque la respuesta oficial ante esas andanadas, ante esas provocaciones, ante esas amenazas, han sido de una finura, con una capacidad de negociación, de torear. Ahí sí, Pitón,
lo que me decías, ¿no? Ahí hay una forma de torear maravillosa. Oye, y a la oposición a Morena, la oposición a ella, ¿cómo la ves ante este escenario? ¿No piensas que la oposición se está sumando al proyecto de alguna manera? ¿De Donald Trump o de No, Claudia? de Claudia. Pues deberían porque evidentemente sus propios intereses, los intereses de la oposición, están siendo amenazados con las amenazas de Donald Trump, por favor, ¿sí? O sea, es evidente que los neoliberales, los capitalistas, son los primeros jodidos ante la situación de los aranceles, ante la situación de la ruptura del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. O sea, bueno, si no se suman a la defensa de la nación y de sus propios intereses socioeconómico, político, ideológicos y sexuales, pues están jodidos, ¿no? Si le entregan los aranceles a el extranjero, maciosar un extraño enemigo, como hicieron en el siglo XIX, queriendo ir a traer a un emperador europeo, bueno, pues es muy su rollo, ¿no? Que los hay, ¿eh? Los hay quienes ni siquiera están visualizando eso, que oponiéndose o criticando a Claudia, están atentando en contra de su propia desarrollo, bolsillo y se están metiendo un tiro en la pata. Pero bueno, que cada quien consuma sus ingredientes que está produciendo en el presente para el futuro y que les hagan indigestión en el futuro, ¿no? Sí. Así es, querido. Narcofosas, Jalisco, Uy, qué pinche tema tan qué cosa horrible. más crítica, más No, triste, no, no, indignante. no. Ujú, ujú. Creo que ahí sí faltó por parte de, me parece ridículo que este subterráneo, según recuerdo, ¿no? Porque es tan estremecedor que no me he metido mucho en la información, querido. De pronto, Hasta eh, da cosa verlas. no, 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 da cosa, da locura existencial. Y me parece nefasto que la Guardia Nacional, que el gobierno del estado de Jalisco, que la autoridad municipal, estatal y federal, ahí sí, no hayan tenido la capacidad de localizar, o tal vez lo localizaron y lo ocultaron, no lo sé, ¿no? Y resulta que las madres buscadoras son las que terminan por hallar este museo del desconsuelo. No lo puedo decir de otra manera, ¿no? Es una construcción del terror, del horror, y que evidentemente se publicitó, se comunicó de manera pues, extravagante, en el sentido de afirmar si había o no eh, espacios de incineración, ¿no? No lo sabemos, no lo sé por lo que se ha dicho, y las versiones oficiales y las otras han estado en contradicción maravillosa. Entonces, no sé, digo, ahí sí es un caso estremecedor. Oye, a mí me brinca en este punto que los más pobres de este país son la mercancía, están a la mano del crimen organizado. Yo escuché a una persona hacer un análisis sobre lo que estaba pasando ahí y dijo, si los que murieron o los desaparecidos, que por cierto llevamos 120,000 desaparecidos desde 1960 y tantos, creo, o algo así. No, menos, ya en el 21, ¿no? Bueno, en Y fin, bueno, es una cantidad espantosa, por donde la quieras ver, ¿no? por supuesto. Acordé que Rosario Ibarra de Piedra fue una de las, en función de los desaparecidos, ¿no? O sea, un tema muy delicado. De, Pero ubiquemos la diferencia de lo que sucedió en los sí, 60, sí, 70, sí, 80. sí, pero son desaparecidos, finalmente. Totalmente, totalmente, O sea, o por pero, razones políticas o por crimen organizado. exacto, Ok, exacto. pero, este, los pobres, los más pobres de este país, salen de la escuela, salen de la universidad o no tienen para estudiar, buscan chamba, se meten al Facebook, no sé si sepas eso, y en el Facebook encuentran oferta de empleo que duplica, triplica, quintuplica lo que una persona pueda ganar barriendo las calles o repartiendo agua o gas. Entonces entran en contacto con las redes de criminales,
los cooptan, los entrenan, no sé, los que matan son los que no sirven o los que no, los que tuvieron miedo y no siguieron, los que se querían fugar, no sé los detalles. Pero me da mucha tristeza que los pobres estén pagando los problemas de un sistema que no ha sido capaz de resolver el problema de la falta de equidad en los recursos económicos y de oportunidades para todos. Claro, y que era el discurso de Andrés Manuel, Era el discurso de López Obrador. atacar las causas. Lo Sí, que pasa señor. es que el retraso histórico es tan grande que evidentemente no estamos logrando todavía complementar y atacar al 100% las causas para que la juventud no se inscriba en este tipo de negocios o de actividades que evidentemente les va a dejar mayor beneficio económico, pero en el cual están invirtiendo la vida en un pestañeo, ¿no? Y me parece ridículo porque evidentemente los Estados Unidos trasladaron Chicago de los años 20 a la violencia en México. Los gringos, que son los que siempre han mantenido, por supuesto, el comercio, la distribución de los productos prohibidos, como fue en los años 20, 30, 40, el alcohol, ahora hablamos de las drogas. No olvidemos que el fentanilo se produce y se autoriza en Estados Unidos. No es un invento de los japoneses, ni de los chinos, no es la amapola, no es la marihuana. Entonces, y el doble discurso de Donald Trump de defender supuestamente a su sociedad del narcotráfico, de este mal, que ellos son los que lo han cultivado, los que lo han promovido. Recordemos la asociación perenne entre el gobierno norteamericano, la CIA, por ejemplo, Irán Contras, 1981. Claro, cuando la CIA Bueno, intervino en ese asunto, por bueno, supuesto. la CIA asociada con los narcotraficantes mexicanos para obtener el dinero y las armas que pudieran beneficiar en su momento a los contras nicaragüenses, ¿no? Y que le cuesta la vida a, precisamente, eh, Buendía, Manuel Buendía, 30 de mayo de 1984, y a Enrique Camarena, el agente de la DEA traicionado por los propios norteamericanos, y supuestamente quien da la orden de asesinar a Enrique Camarena es la CIA el 9 de febrero de 1985, ¿no? Entonces, no nos hagamos, o sea, no estamos únicamente ante este tema. Evidentemente los gringos supieron trasladar la violencia que debería de existir en territorio norteamericano, existe en México. En México no es tanto el problema el consumo como ¿No? la producción. Claro. Y evidentemente el problema tendría que estar del otro lado de la frontera, no en el nuestro. No me digas que la droga se distribuye en Estados Unidos de manera espontánea, solita, sin la participación del Bueno, gobierno. eso, De tú interés. sabes que uno de los principales problemas que tiene hacer negocio con un producto es la distribución del producto. ¿Y dónde está la distribución del producto? ¿En Allá en México? Estados Unidos, y dime cuántos gringos, cuántos norteamericanos, ciudadanos honorables, han caído a la cárcel por ser traficantes dentro de su territorio. ¿Y por qué no los nombramos Ah, que no terroristas exactamente, exactamente. a esas redes de distribución que obviamente existen en Nueva York, en Las Vegas, en Boston, en Chicago, en Los Ángeles, En Washington hay fama de todo este en asunto del consumo de Washington, en drogas. todo punto urbano de la nación americana, de Norteamérica? Evidentemente existen estos grupos que Claro. tendrían que ser considerados como terroristas, y no solamente a los fabricantes. Y no estoy disculpando ni a los No, fabricantes no, ni no, a no, para nada, para nada. aguas. Estoy hablando de las arterias de este esqueleto tan hijo de su. Iba yo a soltarme con una retaíla de llamadas malas palabras, ofensivas, ¿no? Ante lo que genera el drama que estamos viviendo en nuestro país, sin lugar a duda. Esta situación de Trump de pedir o de condenar, no él, también el secretario de Estado y el embajador que recién ya designaron para México, de políticos relacionados con la protección al crimen organizado. ¿Crees que por ahí vaya el tema? Creo que es parte de sus ganas de lavarse la jeta, porque también nosotros deberíamos de solicitar
el nombre de los políticos y de los empresarios que lavan el dinero, por ejemplo, ligados al narcotráfico. Ahí de pronto me ha parecido que tenemos una carta también a jugar, ¿no? Y no dudo, y no estoy diciendo que no existan políticos ligados al narcotráfico, pero qué tanto esos políticos han estado ligados al narcotráfico promovidos por los propios norteamericanos, como sucedió en los años 80, punto, ¿no? Qué tanto la CIA generó el contacto con Zorrilla, José Antonio Zorrilla, entonces director de la Federal de Seguridad, para impulsar la producción de la marihuana y cuyos capos claves en ese entonces eran Don Neto y Caro Quintero, ¿no? Entonces, ¿qué tanto también existen narcotraficantes políticos ligados en Estados Unidos y empresarios, por favor? Únicamente para mí esta exigencia de vamos a denunciar quién carajo de la política mexicana se encuentra en conexión con el narcotráfico, que no me digan que no existe en la misma conexión, el mismo cordón umbilical de parte de varios políticos norteamericanos, por favor. Sí. En fin. Muy triste, muy triste. Bueno. Para concluir, me queda clarísimo que estamos viviendo otro escenario de la duda de fallece o no. El caso de Isabel Miranda de Wallace, carnal, que me urge tener en mis manos el libro de el periodista, chingado, se me está olvidando el nombre de, ay, carajo, sabes, ¿no? Que acaban de publicar Planeta, un libro sobre el caso Wallace, ¿no? Y que empezó a distribuirse el jueves previo al anuncio del fallecimiento de Isabel Miranda de Wallace. Y hay una coincidencia ahí sobre así como con Fernando Gutiérrez Barrios, nunca nadie vio, atestiguó que estuviera siendo despedido, según tengo entendido en este caso, una vez más en México. Es uno que se llama La vida impune. ¿De qué autor? Ah, La vida impune de Isabel Miranda de Wallace, Guadalupe Lizárraga. No, no. No me acuerdo si se llama impunidad, si se llama. Fabricación se llama. Ese. Fabricación. El autor, Ricardo Rafael. ese mero. Ese libro se me hace el más documentado sobre la trama y la ficción que logró El armar secuestro de su hijo. El supuesto asesinato, que tampoco sabemos que haya sido realmente asesinado. Y Pues en creo ese que libro, todo parte del tema de una gota de sangre, ¿no? Donde se demuestra que sí era, ¿no? Creo una que sí, gota de ¿no? sangre recogida 8 meses después Sí, una cosa. Se en un presentó como departamento. el clásico montaje de Loret de Mola. Que el señor Wallace dice que ese no es mi hijo. En fin, es una trama como la del Cassés, la francesa, es un montaje como el fallecimiento de Fernando Gutiérrez Barrios, Ya es un también, que nadie vio el cuerpo, nadie vio como el El cadáver. Señor de los Cielos, son de esas historias que en este país, es una historia como la niña Paulette, ¿no? Que estaba, o sea, no me, En medio de la cama. o sea, chingado. ¿Qué onda con el género policíaco negro en México, carajo? La realidad insiste en rompernos la madre para que no podamos ser escritores prolíferos, carajo. Está bien. En fin. Bueno, pues ya te dejo en paz. Muy bien, querido. Eso me parece bien. Besos a tus mujeres, abrazos a Gracias. ti. Órale. Estamos en contacto. Gracias. Nos vemos. Saludos a todas, todos. Adiós, Fritz, muchas gracias.